en Fátima, queremos también pedirle a ella que acompañe este proceso que vamos llevando paso a paso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Pecadores. nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que todo lo que hagamos hoy sea en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santo. Muchas gracias, Monseñor. Entonces, somos todos oídos, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. No olviden, hermanos, cerrar sus micrófonos para que no haya retroalimentación en los parlantes y no se filtre por ahí para que entendamos. Bueno, espero ser comprensible. La verdad, mire, la charlita de hoy, pues el tema que vamos a tocar hoy es como una charla informativa, más bien, sin pretender entrar en absolutismos ni en que esto es la verdad absoluta, pues es un acercamiento al significado que tienen los números en la Biblia. Nadie se puede adjudicar la interpretación absoluta, perfecta y total de los textos bíblicos. Y esto es un acercamiento, un llamado a que en la formación, en la oración, en el discernimiento y sobre todo en el estudio de la Sagrada Escritura, que está acompañado por un magisterio verdadero y por una tradición sagrada, podamos comprender estos textos y sus contextos. Y sabemos los enamorados de la Sagrada Escritura que los números son un aspecto, pues a veces claro, a veces no tan claro, en fin, entonces pretendemos con estas reflexiones hacer un acercamiento a estos aspectos. Bien, vamos a considerar entonces qué significado tienen los números en la Biblia y para eso vamos a considerar tres tipos de lectura de los números, de cómo se puede entender de tres maneras una cifra determinada o indeterminada en la Sagrada Escritura. Las tres lecturas de los números que voy a ir ampliando y vamos a contemplar enseguida, nos acercan o nos confunden y pueden aclarar o pueden oscurecer los textos bíblicos. Es ahí donde el estudio es esencial y acompañarse, como hacemos siempre, a los que nos gusta estudiar todos estos asuntos de Dios, acompañarse de los que saben, de la gente que dedica su vida a esto y que hacen parte del magisterio de la Iglesia. Bien, vamos entonces a comenzar. Pensemos que si leyéramos en el periódico, en una revista, en unas noticias, que murió un hombre, una persona a los 38 años, o que se incendió un edificio de 7 pisos, o que se murieron 200 personas en una catástrofe, o algo así, pues nadie dudaría del significado de estos números. Discúlpenme, le quisiera pedir a María del Carmen que por favor, gracias. Nadie dudaría de la precisión de estos números. De hecho, confiamos mucho, aunque hay unas fuentes que nos dicen que las cifras de enfermos de COVID que maneja el gobierno son inexactas. Yo creo que nadie tiene las exactas, pero hay unas cifras que sí son precisas y en las que confiamos tranquilamente. Entonces, que se murió a tal edad o los pisos que tiene un edificio son tantos, bueno, esa cantidad se expresa precisamente, es decir, la edad de esta persona o la cantidad de pisos que tiene un edificio, pues, por poner un ejemplo. Pero si leemos en el Evangelio que Jesús curó a un hombre que llevaba 38 años enfermo, como leemos en Juan 5:5, o que se recogieron 7 canastas luego de la multiplicación de los panes, como leemos en Marcos 8:8, ahí la cosa cambia un poco.
Y ya no estamos tan seguros de que se refiera a los años que el hombre estuvo enfermo o a la cantidad de canastas que en verdad recogieron aquel día. Pudieron haber sido 6, 6 y media, 14 o 28. No, el mensaje no está en esta precisión periodística, sino, como vamos a ir viendo, tiene un significado que es mucho más bello que la realidad que se hubiera podido narrar desde un punto de vista, digamos, que busca precisión en los datos, ¿sí? Números, porque esto no es ciencia, ¿sí? La Sagrada Escritura no va con ecuaciones matemáticas, aunque hay un aspecto que vamos a ver al final. Bien, y esto sucede porque para nosotros el número tiene un sentido muy distinto del que tenía para los antiguos orientales. Mientras nosotros lo usamos normalmente para indicar la cantidad de algo, para la mentalidad bíblica, los números podían expresar no una realidad, sino tres. Entonces, estas son las tres lecturas de los números. Cantidad, denotan cantidad. Simbolismo. Y un aspecto que vamos a contemplar hoy, que es el mensaje gemátrico. La gematría es un aspecto esencial en todo este, digamos, panorama de los números en la Sagrada Escritura. Bien, vamos a contemplar el primer sentido, la cantidad, el sentido de cantidad que tiene un número. Lo primero que puede expresar un número en la Biblia es precisamente eso, una cantidad. En esto se asemeja al uso que le damos nosotros diariamente. Por ejemplo, cuando se nos dice que el profeta Elías predijo una sequía de 3 años en Israel, Primera de Reyes 18, o que el rey Josías gobernó 31 años en Jerusalén, Segundo de Reyes 22, o que Salomón puso 12 gobernadores encargados de mantener al palacio un mes cada uno, Primera de Reyes 4, o que Betania, la aldea donde Jesús resucitó a Lázaro, distaba 15 estadios, lo que resulta en unos 3 kilómetros de Jerusalén, como vemos en Juan 11, 18. Bien, es evidente que ninguno de estos números es simbólico ni encierra un mensaje oculto. Pretende ser preciso. Simple y llanamente se refieren a la cantidad de años, personas o distancia mencionadas en el texto. Así como estos, es posible identificar muchos otros números con los cuales la Biblia nos ofrece informaciones y datos históricos concretos, y que expresan únicamente cantidad. No hay lugar para la confusión. Lo que el número dice, eso mismo quería decir el autor. Hombre, que los apóstoles fueron 12. Sí y no. A ver, explico. Sí, 12 los que eligió Jesús, esos. Pero bueno, el apostolado lleva 2000 años, entonces somos millones. Pero son 12 y eso nadie lo duda porque están los nombres, porque Jesús lo dijo, porque pretende ser una cosa precisa y porque es necesario conocer esa exactitud en ese dato para tener un orden. Es muy diferente si el texto dijera Jesús nombró a algunos. ¿Ustedes se imaginan el despelote que tendríamos nosotros, tipo sectas protestantes, donde se nos dé a todos? No, él a mí también me nombró, lo que pasa es que yo no salgo en la Biblia porque no había nacido. Pero pues Pablo tampoco, pero Pablo es apóstol de Cristo. Ya, sí, ya, pero es que la lista de los 12 no estaba Pablo, ni estaba yo, ni estaba el pastor González. Entonces, pues hay que entender que esto es lo que el número dice. Y eso mismo quería decir el autor del texto. Bien, pasemos rápidamente al segundo sentido para entender los números, el simbolismo. Esto es un poco más extenso. Por los números, pero bueno, los números bíblicos tienen este sentido. Un número simbólico es el que no indica una cantidad, sino que expresa una idea, un mensaje distinto que lo supera y lo desborda. Va más allá del número en sí. No siempre es posible saber por qué tal número significa tal cosa. No siempre. Algunas veces sí. Nuestras ciencias bíblicas, la arqueología bíblica, la exégesis bíblica, la hermenéutica bíblica, todos los estudiosos, los numerólogos, etcétera, que saben diferenciar entre la interpretación verdadera y la falsa de los números,
que siempre pretende traer una enseñanza cuando no es precisa, es simbólica, es teológica, entonces nos pueden ayudar a aclarar ese panorama. La asociación entre ambas realidades, si eso no es preciso, a veces es desconocida. Por eso estos números no son razonables, digamos, y resulta a veces difícil de comprender pues para nosotros occidentales, que somos básicamente prisioneros de la lógica, ¿no? de la razón, del cálculo, todo lo queremos medir, cuánto mide, cuánto vale, cuánto pesa, cuánto estoy pesando, cuáles son tus medidas. Tenemos eventos mundiales universales de 90, 60, 90 y que la que se salga de ahí es una gorda. Entonces este tipo de cosas pues rigen nuestro diario vivir, y ahora es por números, por mililitros, todos megas, gigas, todo se mide en números precisos. Pues para los semitas, que no eran prisioneros de la lógica, que en muchos casos aún hoy no lo son, sobre todo en temas religiosos, usaban con toda naturalidad los números para transmitir ideas, mensajes o simplemente claves. Nosotros tenemos números para transmitir claves, Morse, por ejemplo. Aunque la Biblia no explica nunca qué simboliza cada número, los estudiosos han logrado averiguar algunos de sus simbolismos y han podido aclarar muchos episodios bíblicos que se han vuelto más comprensibles. Entonces, vamos a comenzar número por número. No vayan a creer que va a llegar hasta los 144.000, pero comenzamos. Bien, el número 1 simboliza a Dios, el único. Esto indica exclusividad, primado, excelencia. Así, cuando Jesús le contesta al joven rico en Mateo 19, ¿por qué me preguntas por lo bueno? Le dice, uno solo es el bueno. En Mateo 19 también, y sobre el matrimonio dice, ya no son dos, sino una sola carne, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Bien. O cuando dice en Juan 10, el Padre y yo somos uno. Gálatas 3, por ejemplo, cuando Pablo expresa, todos ustedes son uno en Cristo Jesús, hablando de la unidad del cuerpo místico. Efesios 4, 4 y siguientes, que habla de un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Bien, en todos estos casos, el uno simboliza ese ámbito divino. En cambio, el 2 representa al hombre. El uno es la unidad indivisible, exclusiva, de la existencia eterna del único Dios. El 2 representa al hombre en el que siempre hay dualidad, división interna por culpa del pecado. Esto aclara algunos enigmas del Evangelio. Por ejemplo, según Marcos, Jesús curó a un solo endemoniado en Gerasa, Marcos 5, 2. Pero según Mateo, eran 2 endemoniados, en Mateo 8, 28. Según Marcos, sanó a un solo ciego en Jericó, llamado Bartimeo, Marcos 10, 46, pero según Mateo eran 2 esos ciegos, ¿sí? En Mateo 20, 30. Según Marcos, en el juicio contra Jesús se presentaron algunos falsos testigos, en Marcos 14, 57, pero Mateo aclaran que eran 2, en Mateo 26, 60. Entonces, ¿cuál de los dos está diciendo la verdad? Ambos, porque mientras Marcos nos da la versión histórica, Mateo utiliza el número simbólico. En el universo, todo tiene un opuesto. Bueno, acerca de esto de la edad indeterminada, también Lucas dice que cuando el Señor empezó su ministerio público tenía unos 30 años, lo que le garantizaba una autoridad, digamos, de poder hablar en la sinagoga, de leer las escrituras, de hablar en público, de un ciudadano civil con todos sus derechos y sus responsabilidades, porque recordemos que Jesús era un judío juicioso, pagaba impuestos y todo, ¿no? Bien, entonces, en el universo todo tiene un opuesto. Pues entonces empezamos una lista interminable, ¿cierto? De lo blanco es el negro, lo bueno, lo malo, la salud, la enfermedad, la alegría, la tristeza, y así pues infinitamente. Por eso el número 2 simboliza lo opuesto. Dentro de las filosofías esotéricas, que se distinguen por creer que tienen conocimientos ocultos que nadie más conoce, y que por cierto, pues aquí un paréntesis, están a la base del satanismo, de la nueva era, de las cosas mágicas, oscuras, que viven de una falsa luz. Esto
todas estas filosofías nueva era tienen varios contrastes. Según ellos, estos contrastes equilibran el universo y la vida. Por ejemplo, creación, destrucción, masculino, femenino, acción, reacción, vida, muerte, activo, pasivo, etc. Esto es el famoso yin y yang. Bien, pasemos al número 3. Este número expresa totalidad. Creo que esto es conocido de muchos de nosotros, y no todos, quizá porque son 3 las dimensiones del tiempo: pasado, presente y futuro. El que era, el que es y el que será. Decir 3 equivale entonces a esta totalidad, o lo que en una sola palabra se podría resumir como siempre o eterno. Simboliza entonces la perfección espiritual. Ojo a eso, perfección espiritual. Y a Dios en el Antiguo Testamento se le llama el 3 veces santo, el que tiene toda la santidad, Isaías 6:3. Claro, esto también debido a que en el hebreo no existen los superlativos, como nosotros manejamos altísimo, santísimo. Entonces, para decir que algo es santísimo, lo dicen 3 veces. Santo, 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 ¿no? Esto es muy común en nuestras celebraciones. Por ejemplo, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, son 3 veces, etcétera. Esta figura que permanece en algunos, digamos, aspectos de nuestra liturgia que heredamos de los judíos y se da perfección en Cristo, hereda también estas cosas de la lengua hebrea. Y de hecho uno a veces utiliza esto de manera coloquial, ¿no? El número 3 es para subrayar, no basta repetir, hay que subrayar, ¿sí? No sé, algún ejemplo puede ser, por ejemplo, gordo, 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 ¿no? Entonces eso ya da una imagen de algún tipo de convicción en lo que se quiere transmitir. Bien, el número 4 en la Biblia simboliza el cosmos. Vamos a mirar esto con calma. El mundo, pues, la creación material, porque son 4 los puntos cardinales. Entonces esto abarca un todo. Entonces cuando se dice en Génesis 4:10 que en el paraíso había 4 ríos, bueno, significa que todo el cosmos era un paraíso antes del pecado de Adán y Eva. O sea, no se trata de un sitio determinado, como piensan algunos que todavía lo andan buscando en algún lugar de Oriente, por ejemplo, los de History Channel, que cada Semana Santa encuentran el Monte Ararat con un resto más del Arca de Noé, y tienen un enorme museo lleno de clavos de la cruz, santos griales, la túnica de Pedro, las sandalias de Jesús, y etcétera, 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 porque cada año los judíos masones del History Channel se tienen que inventar algún dato que confunda y que le quite veracidad a la divinidad de Jesucristo nuestro Señor. Bien, cuando Ezequiel llama al espíritu de los 4 vientos para que soplen sobre los huesos secos, en Ezequiel 37:9, no es que haya 4 vientos, sino que invoca a los vientos de todo el mundo. Y cuando en el Apocalipsis cuenta que el trono de Dios se asienta sobre 4 seres, Apocalipsis 4:6, quiere decir que se asienta sobre todo el mundo. Quiere decir que el trono de Dios es la tierra entera. Bien, el número 5 significa algunos, unos cuantos, una cantidad indefinida. Así se dice que en la multiplicación de los panes Jesús tomó 5 panes, es decir, algunos panes. Lo importante no es cuántos, sino esa multiplicación. Eso es lo verdaderamente importante. Bien, que en el mercado se vendían 5 pajaritos por 2 monedas. Algunos pajaritos, ¿no? Que Isabel, la madre de Juan el Bautista, luego de su embarazo se escondió en su casa por 5 meses, es decir, algunos meses. Bien, que la samaritana del pozo de Jacob tenía 5 maridos o varios maridos, ¿sí? Jesús emplea frecuentemente este número 5 en sus parábolas, en este sentido indefinido: las 5 vírgenes prudentes y las 5 necias, los 5 talentos, las 5 yuntas de bueyes que compran los invitados al banquete, los 5 hermanos que tenía el rico Epulón,
Bueno, que otra cosa, el epulón, esa palabra significa opulento, la palabra epulón no aparece en la Sagrada Escritura, así como no aparece tampoco que Jesucristo se transfiguró en el monte Tabor, ni aparece tampoco que Pablo se cayó de un caballo. En fin, bueno, varias cosas que la tradición hemos heredado, que no interfieren para nada en nuestra sana fe, pero que son datos imprecisos desde el punto de vista bíblico. Eso no es importante desde el punto de vista teológico. Bien, entonces, y Pablo, hablando del don de lenguas, dice, prefiero decir 5 palabras, es decir, algunas pocas, comprensibles, que 10.000 en lenguas. Esto es 1 Corintios 14. Amigos, discúlpenme una vez más, insisto en que apaguen los micrófonos, por favor. Bien, 10.000 lenguas, imagínense ustedes, pues 10.000 palabras en lenguas. Esto es un llamado muy bonito, todo este discurso de Pablo acerca del don de lenguas en 1 Corintios 14, para los que les da por hablar, interpretar, inventar, tirirí, tarará en lenguas. Ojo con eso. Hay que leer para qué es el don de lenguas y cuál es la verdadera utilidad de un don, porque un don es para eso, para utilizarlo, pero en beneficio de la comunidad. Bien, el número 7, sobre el 6 vamos a hablar asociado al 666 ahorita en unos minutos. El número 7, por eso salto del 5 al 7. El 7 tiene el simbolismo más conocido de todos, representa la perfección. Por eso Jesús va a decir a Pedro que debe perdonar a su hermano hasta 70 veces 7. También puede expresar la perfección del mal o el sumo mal. Ojo, como cuando Jesús enseña que si un espíritu inmundo sale de un hombre, puede regresar con otros 7 espíritus peores. O cuando el Evangelio cuenta que el Señor expulsó 7 demonios de la Magdalena. Por este sentido de perfección que tiene esta cifra, aparece referida frecuentemente a las cosas de Dios. El Apocalipsis es el libro que más lo emplea. Unas 54 veces para describir simbólicamente las realidades divinas. No les voy a hacer la lista, pues les voy a mencionar algunas. Las 7 iglesias de Asia, los 7 espíritus del trono de Dios, las 7 trompetas, los 7 candeleros, los 7 cuernos, los 7 ojos del cordero, los 7 truenos, las 7 plagas, las 7 copas que se derraman. Muchos se equivocan cuando toman este número como si fuera una cantidad o un tiempo real. La tradición cristiana continuó este simbolismo del 7 y por eso fijó en 7 los sacramentos, 7 los dones del Espíritu y 7 las virtudes. Todo esto sale también de la presentación que se hace de esto en la Sagrada Escritura. No es una cosa pues inventada, ay tan bonito el 7, inventemos algo con el 7. No es así, es una perfección, todo esto es inspiración del Espíritu Santo, no son inventos humanos y coinciden perfectamente con la pureza y la perfección del mensaje divino. Entonces, todos estos símbolos del Apocalipsis, las iglesias de Asia, pues era todo el pueblo. Los 7 espíritus del trono de Dios, pues es toda la plenitud de las potestades angélicas. Las 7 trompetas es la voz de Dios en pleno, los 7 candeleros es toda la luz de Dios, los 7 cuernos son todo su poder, los 7 ojos del cordero es el que todo lo ve. Entonces hay que empezar a entender esto para darse cuenta que el Apocalipsis particularmente pues fue escrito en unas condiciones de persecución romana muy graves, bajo Domiciano y Nerón, y esto pues genera que haya que escribir en códigos. Y estos semitas, estos antiguos orientales, que conocían esta valoración numérica, estos significados, pues podían entender tranquilamente estos mensajes sin tener el autor que ser tan explícito en mencionar que el César era el demonio y que se servía de esto y que el 666 y todo este rollo, porque estas cartas y estas correspondencias posiblemente sufrían, subrayo eso, sufrir de retenes romanos, decomisaban, leían esto que es esto, para dónde va. Pues estos personajes leían sobre dragones, mares de cristal, cuernos, bueno, qué sé yo, qué pensarían. Cuentos infantiles tal vez, no sé. Bien, vamos a ver, vamos a adelantar un poco.
El número 8, entonces, tiene un significado. Permítanme un segundo, que creo que tengo una confusión de archivos acá. Entonces voy a corregir esto. Permítanme un segundo, perdónenme. Bien. Mientras que puedo hacer una pregunta. Sí, claro, dime. Escucho la pregunta. Yo Los te 7 silencié, días Jorge, ya. del universo, ¿qué quieren decir? ¿Los qué? Los 7 días de la creación del universo. Bueno, es la plenitud del tiempo para realizar una creación perfecta, equilibrada y terminada que hizo Dios. Es la manera en que se presenta en la tradición del Génesis, de los dos relatos, la tradición yavista y la tradición eloísta del capítulo 1 y capítulo 2 acerca de la creación. Esos 7 días significan los tiempos perfectos de Dios. Es decir, Él es el que determina cuánto es necesario para crear, para hacer una cosa perfecta. Entonces, para que nosotros entendamos, dividen ese tiempo de la creación, que puede ser millones de años, miles, cientos de miles, no sabemos, porque Dios no necesita el tiempo medido. Él es el dueño del tiempo. De hecho, no existe en el tiempo. Él no necesita existir en el tiempo. Está mucho más allá, no está atrapado en esa limitación del tiempo. Por eso es eterno. Entonces, de esa manera entendemos nosotros que la creación está hecha de una manera perfecta y que es Él el que determina eso. Te hago Bien. otra pregunta ahí. A ver, dime. Cuando uno, la expresión que uno dice, el tiempo del Señor es perfecto, ¿estamos hablando de los 7? No, no necesariamente, no necesariamente. Eso lo vamos a ver enseguida. Lo que pasa es que me van a perdonar, pero me toca salirme 10 segundos y recoger una USB aquí en el cuarto de al lado, porque veo que este es el archivo que yo ayer estaba trabajando y lo guardé fue en una memoria. Entonces aquí tengo son unas notas incompletas. Pero creo que si me permiten, me disculpan mi falta de planeación. Regreso en 10 segundos con la información completa y vas a ir entendiendo a medida que vamos hablando. Sí, por favor, les ruego un segundo de paciencia conmigo. Ya vengo. Ok. A ver, aquí mientras que Carlitos va camino a buscar su herramienta, hay un estudio ya más especializado, si uno lo quiere hacer, y como todo en estos reflexiones y en estas meditaciones que estamos haciendo, tiene detrás una ciencia, tiene detrás un estudio. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque aquí estamos viendo es el resultado de un estudio. El estudio se llama la semiótica o la semiología, así se llama el estudio, y es toda una ciencia que se dedica a escrutar, a mirar, a discernir, a hacer arqueología bíblica y antropología bíblica y todo lo que tiene que ver con la relación de los números y la revelación y la manifestación de Dios, y cómo el ser humano ha descubierto en esos signos, símbolos, pues una palabra revelada, una palabra que tiene un sentido. Y es por eso necesario hacer toda una ciencia, y esta ciencia se llama la semiótica. Entonces, en la semiótica y en la semiología, que es un estudio, empiezan a mirar primero el contexto en el que se encontraba Israel y por qué se utilizan esos números, como lo está diciendo Carlos, unos que son históricos, que realmente reflejan el momento que se está viviendo, y otros que son realmente como aquellos códigos en los que se podían comunicar cuando estaban presos o cuando estaban en la deportación
para que realmente hubiera un código de comunicación. Entonces se utilizaban códigos de comunicación y eso es lo que también se utilizaba. Pero también ven signos en cuanto a, por ejemplo, en el tiempo, que solo lo manejamos nosotros porque el tiempo no lo maneja, Dios no está en los parámetros del tiempo que nosotros manejamos. Entonces se encuentran en los días, en los ciclos lunares, lo encuentran en las manifestaciones cósmicas, pues realmente unos elementos que los ayudan a escribir. Acuérdense que los números y las letras son símbolos porque no existen en ninguna parte. O sea, uno no tiene un árbol de as, ni tiene uno un árbol de es, ni nada de esas cosas. Son representaciones que tenemos en nuestra inteligencia. Entonces ahí pues también es una representación que hace el hombre acerca de esas manifestaciones. Pero vuelvo y le digo, eso es en un estudio científico con todas las herramientas científicas, que es la semiótica y la semiología. Ahí entonces hay que entrar con muchas herramientas, no solamente ponernos a mirar el número que está escrito, sino qué contiene el número. Es como, por ejemplo, usted ve la bandera y uno dice Colombia, pero eso es un símbolo de Colombia. Ahí no está Colombia. Colombia es un país con mucha gente y con una geografía, pero es un símbolo que nos remite a una realidad. Entonces, esos estudios hay que hacerlos muy, muy profundamente, y tiene toda una ciencia que la ha venido desarrollando la Iglesia a través de los recursos científicos que también tiene. Por eso hay que hacer arqueología bíblica. La arqueología bíblica va a regalar todos esos descubrimientos que se han hecho de los papiros, que se han hecho de las catacumbas, que se han hecho de todos lo que son los hallazgos arqueológicos, que son las que nos regalan ya la información para entender el contexto en el que el pueblo de Israel se encontraba y cómo esos signos y esos símbolos hacían parte de su cultura y parte de su manera de expresar la revelación dada por Dios. Bien, gracias por las precisiones, monseñor. Bien, bueno, terminemos entonces. Qué pena aquí la pausa, pero sirvió para que monseñor nos iluminara un poco todo este camino. Bien, entonces decíamos, para terminar con el número 7, que viene que representa la perfección y es el resultado de que si sumamos la perfección espiritual, que es el 3, más la perfección material, que es el 4, pues de ahí viene este número 7, que representa la perfección absoluta de lo material y espiritual, es decir, Dios, es decir, del cielo y de la tierra. Bien, continuemos. El número 8. Si 7 es la perfección total, el 8 es volver a empezar, es un nuevo inicio, es el número de la regeneración. Para nosotros los católicos esta regeneración es la resurrección de Cristo, que es precisamente la nueva creación. Es por eso que nosotros celebramos el Día del Señor el domingo, que va de domingo a domingo, pues 8 días, y ese es el día octavo con respecto al primero de la creación. Entonces, sea contando el día de la resurrección de Cristo, el domingo, hasta el otro domingo, pues son 8 días. El octavo día es en realidad el primero, en el que nos hemos reunido desde el principio de la Iglesia para celebrar las Pascuas del Señor Jesucristo. Sin embargo, visto desde su lado negativo, porque acuérdense que según el número 2, todo tiene dos partes, y aunque el demonio no sea el contrario de Dios, porque Dios no tiene contrario, porque es único, el demonio es una criatura. Sin embargo, visto desde su lado negativo, el número 8 es el número de la destrucción del orden establecido por Dios en 7 días. Y es en este número en el que se justifican los servidores de Satanás para cometer toda clase de desmanes morales, religiosos y sociales, y en muchos casos
políticos, porque no olviden ustedes que hay más de un líder político que le entra en forma y con confianza a la Pachamama y a todo cuanto ritual le quieran ofrecer en cualquier tribu para supuestamente ofrecer a no sé quién, porque pues nadie sabe con quién está tratando ahí, no sabemos qué es lo que ofrecen, pero hay muchas imágenes por ahí, películas de esas tonterías del terror o símbolos de brujería, se ve un número 8 pintado siempre por ahí. Bien, el número 9 es llamado por estos pitagóricos, matemáticos, estudiosos, el alfa y el omega, o sea, la eneada, el primer cuadrado en número impar, 3 por 3, da 9. También se le ha llamado el número del hombre por su gestación, porque su gestación normalmente pues dura 9 meses. Al sumar todos los números de nuestro sistema, es decir, 1 más 2, más 3, más 4, así hasta 9, más 7, más 8, más 9, se obtiene 45, que se compone de 4 y 5, que sumados dan 9. Entonces de aquí que se le llame el perfecto, por ser un número que nunca se destruye, entre comillas. Cuando Jesús hizo la promesa del Espíritu Santo, la Virgen María y los apóstoles permanecieron 9 días en el cenáculo. De ahí se originan nuestras novenas navideñas, ¿sí? De esta oración asidua y de obediencia que bajo la guía y compañía de la Virgen María, que es la única que se menciona con nombre en el capítulo 2 de los Hechos, cuando va a venir el Espíritu Santo. Estos son 9 días. Bien, también entonces de ahí vienen nuestras novenas, las novenas navideñas. Bien, entonces el 9 es como el número del cumplimiento. Curiosamente, Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a la hora nona, a las 3 de la tarde, que es la hora novena. Por esto, bueno, obviamente esto tiene su razón de ser. Era el momento en que se cumplió la voluntad del Padre y se cumple su misión en este mundo. Todo está cumplido y ese cumplimiento es salvarnos a todos, abrirnos el cielo a todos. Por otro lado, Pablo nos habla de 9 frutos del Espíritu en Gálatas 5:22, así como menciona 9 dones en 1 Corintios 12. Ellos manejan esta simbología también con un mensaje teológico específico. Ahí es donde entra el estudio en la iglesia, que ni pretendemos ni podemos hacer hoy. La verdad, mi ignorancia supera todas estas cosas, entonces yo no me le mido a esto. Habría que entrar en hacer una cosa pues muchísimo más juiciosa. Esto es un mero acercamiento, como dijimos al principio. Es decir, estos dones y frutos, que al recibir unos y otros, dones y frutos, tenemos la plenitud del Espíritu. Ese es el mensaje central que hay que sacar de Gálatas y 1 Corintios. Y estos dones, lo que significa es que no necesitamos nada más para nuestra felicidad en este mundo y para nuestra salvación eterna. En su aspecto negativo, el mal, el 9 es utilizado por la falsa doctrina del eneagrama. No se vayan a dejar engañar con eso, y si ven a alguien en eso, explíquenle este asunto. El símbolo principal es una estrella de 9 puntas que originariamente se utilizó para la adivinación. Y ni tan originariamente, actualmente todavía se hace. Luego se ha popularizado como símbolo de un sistema de tipología de la personalidad que consta de 9 tipos de carácter básico. 9 tipos de carácter básico. Yo me permito contradecir esto desde lo más hondo de mi ser, porque yo conozco personas, mujeres, con más de 9 caracteres básicos, y pretende ser un símbolo universal del cosmos y una fuente de conocimiento sobre el cosmos basado en leyes matemáticas. Entonces, claro, confunden el orden con el significado. ¿Me explico? El orden que crea Dios con unas leyes de la materia, que abarcan 4 leyes principales, que son la fuerza electromagnética, la fuerza de gravedad y bueno, hay otras 2, la fuerte y la débil, que son
las 4 fuerzas con las que se rige la materia. Pero esto, ya meterle misterio a esto, y como hablábamos en la charla en la que estuvimos juntos la vez pasada sobre por qué soy católico y esto, pues poner en los números y en los astros y todo esto, mi destino y esto ya es superstición y idolatría. Es decir, gnosticismo rampante, amigos, nueva era vulgar, engaño a todas luces, brujería barata, pero bueno, costosa, porque es que es barata, pero cuesta. El 10, por su parte, señor. Este es de los míos. Gracias a Dios tengo uno de los míos que me está echando mucha piedra. Bueno, no, ya me voy a calmar, tranquilo. El número 10, por su parte, tiene un valor mnemotécnico, es decir, técnicas de memoria, porque al ser 10 los dedos de las manos, resulta fácil recordar esta cifra. Por eso son 10 los mandamientos que, según la tradición bíblica, Yahvé dio a Moisés. Podrían haber sido más. De hecho, de esos 10 se desprenden muchos más. Y 10 las plagas que azotaron a Egipto. También por esta razón se ponen solo 10 antepasados entre Adán y Noé y 10 entre Noé y Abraham, aun cuando sabemos que existieron muchos más. El 12, saltamos al 12. El 12 es el producto del 3, perfección espiritual o divina, y 4, perfección cósmica o material. Es decir, completo. 4 por 3, completo. Significa también elección, la elección. Simboliza la perfección en el gobierno, que brota de la armonía de lo espiritual sobre lo material. Oigan esto es interesante. La perfección en el gobierno brota de la armonía de lo espiritual sobre lo material. Es decir, nuestro mundo sería perfecto si de verdad el evangelio se viviera y se aplicara. Con todo lo benigno que es y todo lo exigente y crudo que puede ser también. Entonces, es esta armonía de lo eterno sobre lo temporal, de lo racional sobre lo emocional. ¿Sí? Es por culpa de las emociones que en muchos casos vemos muchos desórdenes, sobre todo en las ideologías, etc. Bien, por eso se va a hablar aquí de las 12 tribus de Israel, que quiere decir que eran tribus elegidas. En los textos bíblicos vemos que había más, pero las elegidas, los 12 hijos, tal, esto es 12 y significa eso. Igualmente se va a agrupar en 12 los profetas menores, que son menores por la extensión de sus escritos, no por la incidencia de su mensaje, sino por la extensión de lo que escribieron, los profetas menores del Antiguo Testamento. También el Evangelio va a mencionar 12 apóstoles de Jesús, porque son los elegidos por él. Asimismo, Jesús asegura tener 12 legiones de ángeles a su disposición. Mateo 26:53. El Apocalipsis va a hablar de 12 estrellas que coronan a la mujer, 12 puertas de Jerusalén, 12 ángeles, 12 frutos del árbol de la vida, 12.000 sellados de cada tribu, 12 canastas de pan. En fin, este es un número muy interesante porque tiene de simbólico y tiene de número preciso. También sabemos que los elegidos fueron 12, que las tribus fueron 12, hay una como doble, por eso es tan importante asumir el estudio de estas cosas con, primero, mucha humildad, sin pretender absolutizar esto, porque depende del contexto completamente y de lo que nos diga y nos enseñe la Iglesia. También simboliza la Iglesia precisamente como estructura jerárquica y de gobierno para los católicos. Bien, hay más números con mensajes. Por ejemplo, el número 40 tiene un simbolismo, representa el cambio de un periodo a otro, una generación, los años de una generación, el cumplimiento de una etapa. Por eso el diluvio dura 40 días y 40 noches. Representa el cambio hacia una nueva humanidad. Los israelitas están 40 años en el desierto hasta que cambia la generación infiel por una nueva, que también es infiel, pero no importa, por lo menos algo de nuevo viene y el mensaje de Dios y el poder de Dios y la obediencia a Dios se va consolidando, se va entendiendo y se va aceptando y se va obedeciendo cada vez más.
Moisés permanece 40 días en el monte Sinaí, Elías peregrina otros 40 días hasta allí, hasta el monte Sinaí, a partir de lo cual sus vidas van a cambiar. Eso pretendemos nosotros con una cuarentena, por ejemplo. El profeta Jonás predice la destrucción de Nínive en 40 días para darles tiempo a los de Nínive que cambien de vida. Jesús va a ayunar 40 días. Porque es el cambio de su vida privada a su vida pública. Por eso entramos, decía ahorita, en una supuesta cuarentena que se considera un tiempo suficiente para que se realice un cambio significativo en algún asunto especial. Bien, también está el número 1000, que tiene un significado bastante parecido al que tenemos nosotros actualmente. Significa multitud, significa gran cantidad. En el libro de Daniel se dice que el rey Baltasar dio una gran fiesta con 1000 invitados. 5, esto es Daniel 5. El Salmo 90 sostiene que 1000 años para nosotros son como un día para Dios. Salomón ofreció 1000 sacrificios de animales a Gabaón en Primera de Reyes 3 y tenía 1000 mujeres en su harén, también en Primera de Reyes 3. Esto evidentemente pues tiene que tener un mensaje de algo simbólico, aunque pudo haber tenido, yo no sé si la fortuna o la desgracia, creo que más bien la desgracia de tener 1000 mujeres a las que rendirles cuentas. Yo no sé, o tal vez porque era rey, bueno, no vamos a entrar en eso. No sé si me da envidia o me da piedra. Bien, a veces estos números los utilizamos nosotros, este símbolo, cuando le decimos, por ejemplo, se lo he dicho 1000 veces, no te veo hace como 1000 años, etcétera. Son figuras que determinan, es mucho tiempo, eso también es una hipérbole, una manera de exagerar lo que estamos diciendo, pero pues no necesariamente tiene que significar precisión. A veces este número puede entrar en combinación con otros, el número 1000. Entonces el Apocalipsis dice simbólicamente que al final del mundo se salvarán 144.000. Porque es la combinación de 12 por 12 por 1000. Y significan los elegidos del Antiguo Testamento, 12, los elegidos del Nuevo Testamento, que se simbolizan en otros 12, y en una gran cantidad, por 1000. Entonces, todo el pueblo de Dios, de la Antigua Alianza, de la Nueva Alianza, va a entrar, los elegidos van a entrar ahí, al cielo. Lo que pasa es que los 144.000, por ejemplo, es una de los caballos de batalla de los testigos de Jehová, y en lo que patinan, no lo pueden sostener bíblicamente, no lo pueden sostener doctrinalmente, les ha fallado por todos lados, eso no tiene ningún sustento, pero el empecinamiento de estos personajes es tal que siguen ahí pegados a esa falsa doctrina de los 144.000. Bien, el número 666, que sabemos, es el número de la bestia, lo sabemos porque lo dice el libro del Apocalipsis. Bien, vamos a ver. En español expresamos, como decíamos al principio, el superlativo con una terminación ísimo, buenísimo, altísimo, santísimo, feísimo, gordísimo, todo eso. Pero en hebreo no tienen este modismo, así que repiten 3 veces, o sea, plenitud, el mismo adjetivo para expresar ese superlativo. De hecho, en la misa conservamos eso, santo, santo, aleluya, 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 etc. Así pues, el 666 es lo más imperfecto. ¿Por qué? Porque el 7 es el perfecto, la perfección. El 6 no le alcanzó. Entonces ser 3 veces 6 es el colmo de la imperfección, y por eso la bestia se representa con ese número. Digamos el colmo pues de la imperfección. Es bueno recordar que el Apocalipsis de Juan distingue muy bien entre 3 figuras. El anticristo, que se refiere a un hombre, la bestia, con su número 666, y un poder político corrupto, este número 666, un poder político corrupto, y el dragón o serpiente antigua, como la llaman, figura con la que se representa al diablo. Así que ni el anticristo, ni el 666 son el demonio, son más bien instrumentos de los que se sirve el demonio para hacer el mal en el mundo.
Ha habido ya muchos anticristos y así sin miedo a caer en imprecisiones, ¿no? Y sin juzgar, podríamos hablar de varios anticristos. Bueno, ¿qué es un anticristo? Pues el que está en contra de Cristo. Y de lo que hace la iglesia, que es la iglesia de Cristo. Entonces, pues, para actuar, ¿cómo van a matar a Cristo? No pueden matar a Cristo, entonces matan la iglesia. El demonio, el Padre, Dios, creador, crea al hombre. ¿Qué hace el demonio? Ataca al hombre. Manda a Jesús, ¿qué es el demonio? Ataca a Jesús, va y lo tienta 3 veces además. Jesús se va. ¿Qué hace el demonio? Pues ataca a la iglesia, eso es lo que hace todo el tiempo. Entonces, un sutil ataque es cortar los canales de gracia, que es lo que les pasó a los protestantes a través de un señor que se llamaba Martín Lutero. Hitler, Stalin, pónganle ustedes el nombre que quieran a estos déspotas megalómanos absurdos que ha habido en la historia, agentes del mal claramente, que pueden ser servidores claros del demonio, que buscan hacer mal desde los gobiernos, el abuso, desde las iglesias o cualquier institución que ostente o pueda manejar poder. Actualmente hay muchos por ahí, sirviendo a su amo el dragón, y lo peor, quedan muchos por venir, muchos anticristos y muchos personajes así que uno no sabe bien sí sabe a quién le sirven, pero no sabe por dónde va a empezar a atacar. Normalmente a los débiles, a los pobres, el abuso es la primera arma. Bien, el 666 en la época en que Juan escribió el Apocalipsis representaba a la bestia, que era Roma, dirigida por el anticristo, que era Nerón, quien incendió Roma para reconstruirla a su gusto y del que se dice que acusó a los cristianos de haberla incendiado. Hay algunos datos que concuerdan. Ojo a esto. El nombre completo de Nerón al llegar al poder era en latín. Nero Claudius César Augustus Germanicus. En hebreo, esas iniciales de ese Nerón César, resulta que en hebreo las vocales no se escriben y las consonantes tienen un valor numérico. Entonces, las equivalencias numéricas nos dan en la suma del valor de Nerón, tal, esto, utilizando estas iniciales en hebreo, suman 666. Bien, finalmente quedan algunos simbolismos importantes, considerados menores, pero importantes en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, San Lucas cuenta que Jesús eligió a 70 discípulos para enviarlos a todos los lugares y sitios por donde él tenía que pasar. Lucas 10:1. A todos los lugares y sitios, 70 discípulos. No está dando una cifra real, sino simbólica, ya que según Génesis 10, el total de pueblos y naciones que existían en el mundo eran 70. Lucas, un hombre de una mentalidad católica, es decir, universalista, ¿sí? Al decir que Jesús mandó 70 misioneros, quiso decir que los mandó para que el evangelio llegara a todas las naciones del mundo. También San Juan encierra un mensaje cuando cuenta que en la pesca milagrosa los apóstoles obtuvieron 153 peces. Esto es un número que bueno, casi no la logro, pero vamos a ver si esto está en Juan 21:11. Vamos a ver si lo logro aclarar. Bien, a mí siempre me ha llamado la atención por qué tanto interés en dejar registrado ese detalle como sin importancia, es decir, 153 peces, esto, ¿de dónde sale esa cifra tan, digamos, precisa? Como que contradice estas generalidades. Y es que en la antigüedad se creía entre los pescadores que era ese 153, el número de peces que existían en los mares, el número de especies. El mensaje era clarísimo para los lectores de aquel tiempo y debe ser claro para nosotros. Jesús vino a salvar a gente de todas las naciones, razas y pueblos del mundo, siempre y cuando se acojan a esa oferta de salvación, por supuesto, hay que obedecer. Bien, en cada caso hay que averiguar, y esto es parte de la semiótica y parte de la profundización en estos, digamos, estudios que resultan muy interesantes, muy informativos y que iluminan mucho nuestra lectura de la Biblia, nuestra comprensión de los textos. No todos los números bíblicos son simbólicos. En cada caso hay que preguntarse, ¿esta cifra indica cantidad o encierra un mensaje? Por ejemplo, cuando se dice que 4 personas llevaron a un paralítico ante Jesús, estos que abren un boquete por el techo, en una camilla,
bueno, evidentemente 4 no es un símbolo, no es simbólico, sino real. La camilla tenía 4 extremos y era la forma más práctica de transportarla. Cuando leemos que Pablo se embarcó en la ciudad de Filipos y después de 5 días llegó a Tróade, no hay que pensar en un simbolismo del 5, más bien era el tiempo en que en ese entonces se tomaba un viaje entre ambas ciudades. Ok, por último, el tercer sentido, la gematría. El sentido gemátrico es una particularidad de las lenguas hebreas y griega. Mientras en el castellano escribimos los números con ciertos signos, 1, 2, 3, piensen en los números, y las letras con otros símbolos, A, B, C, tal, en hebreo y griego se emplean las mismas letras para escribir los números. Así, el 1 es la letra A, el 2 es la letra B, etc. De esta manera, si sumamos las letras de cualquier palabra, se puede obtener siempre una cifra. Si obtenido se llama gemátrico. Esta posibilidad que ofrecían las lenguas bíblicas daba lugar a juegos muy ingeniosos y a entretenimientos originales, porque en cada cifra podía haber escondido una palabra. La Biblia trae varios casos de gematría. Por ejemplo, Génesis 14, se cuenta la invasión de Palestina por 4 poderosos ejércitos del oriente que se llevaron prisionero a Lot, sobrino de Abraham. Cuando el patriarca se entera, reúne 318 personas, sale en persecución de estos invasores, logra derrotarlos y rescatar a Lot. Ahora pensemos, ¿pudo en verdad Abraham con solo 318 personas vencer a los 4 ejércitos más poderosos de la Mesopotamia antigua? No lo hubiera logrado. Hay que ser, pues, como ingenuo para creer eso. A menos que este número signifique algo. Entonces sabemos que Abraham tenía un sirviente heredero de todos sus bienes antes de la promesa de su hijo Isaac. De hecho, Abraham hace una oración, más o menos se le queja al Señor diciéndole, mira, pues, ¿qué hijo me vas a dar? Yo, pues, si tengo un mayordomo que va a heredar todo lo mío, Eliezer. Entonces, esto está en Génesis 15:2. Si ahora sumamos los números que corresponden a las letras hebreas de ese nombre, tenemos E1, L30, I10, E70, Z7, R200, igual 318. Con lo cual se habría querido decir que Abraham salió a combatir con todos sus herederos y que sus herederos, es decir, la descendencia de Abraham, será siempre superior a sus enemigos. Piensen en ese mensaje que hay ahí encerrado en ese pasaje. Uno se pone a ver esto desde el punto de vista periodístico y se enloquece, no entiende nada. Bien, el Éxodo y los antepasados de Jesús. Miren, en el libro de los Números hay otro ejemplo. Se cuenta que en el Éxodo de Egipto salieron 603.550 hombres, sin contar las mujeres, los ancianos y los niños. De ser esto cierto, habría que calcular que salieron unos 3 millones de personas de Egipto, que es una cantidad desorbitada. Probablemente el pueblo de Israel nunca alcanzó ese número de 3 millones de personas. Pero si sustituimos las letras de la frase, todos los hijos de Israel, que en hebreo tienen unas letras que ahora pues no tiene mucho sentido repetir, por sus correspondientes valores numéricos cambiamos eso, da precisamente 603.550. Esas letras son en hebreo sin vocales, porque se escribe sin vocales, pero todos los hijos de Israel se escribe RSKL, BNY, YSR, apóstrofe L. Todos los hijos de Israel. Todos los hijos de Israel son 603.550 en esos valores numéricos. Entonces, diciendo que salieron 603.550, el autor quiso afirmar que salieron todos los hijos de Israel. San Mateo trae uno de estos juegos. Divide a los antepasados de Jesús en 3 series de 14 generaciones cada una y agrega al final, el total de generaciones son, desde Abraham a David, 14. Desde David hasta el destierro, 14 generaciones. Desde el destierro hasta Cristo, 14 generaciones. Mateo 1:17. Pero esto es imposible, porque históricamente es imposible. Miren, Mateo pone solo 3 nombres para cubrir 430 años de esclavitud en Egipto. Y solo 2 ascendientes para llenar los 3 siglos entre Salmón y Jesé. Es que esto significa, bueno, él a propósito confeccionó artificialmente estas listas
para que dieran solo 14 generaciones. ¿Por qué 14 es el número gemátrico de las letras del rey David? D, 4, V, 6, D, 4. Esto da 4 más 6 más 4, 14. Y como se esperaba que el futuro Mesías fuera descendiente de David, el evangelista quiso decir que Jesús es el triple David, la perfección de la realeza, y por lo tanto el Mesías total, verdadero descendiente de David. El más famoso juego bíblico de gematría lo trae el Apocalipsis, con el número 666 de la bestia, Apocalipsis 13:18, que ya veíamos que como las letras de Nerón César en esta gematría suman 666. Hay una secta que se llaman los Adventistas del Último Día, cuya una de sus fundadoras fue Ellen Goldwhite. Esta señora, sumando las letras que dice y afirmaba, pues esto fue ya hace un par de siglos, que afirmaba que el Papa era el anticristo, y que tenía el número 666 y toda esta locura protestante, y resulta que las consonantes de su nombre suman 666. Esto es ser muy de malas en la vida. Bien, el mismo libro aclara, el mismo libro del Apocalipsis, aclara que el 666 se refiere a la cifra de un hombre, y quien se oculta detrás de esta cifra no es otro que el emperador Nerón, por lo que ya les expliqué. Bien, ya vamos terminando. Y aquí hay un subtítulo. Y el verbo se hizo escritura. Pónganle cuidado a esto. A ningún cristiano católico sano, pues con una sana doctrina, le resulta extraño que Jesús, la palabra de Dios, se haya hecho hombre. Eso no es extraño. De hecho, lo manifestamos en el credo, lo creemos, lo evangelizamos, lo proclamamos, ¿sí? Todo eso. Lo que pasa es que lo entendemos. No, son misterios, misterios. La encarnación de Jesucristo es el segundo misterio gozoso. Que si la anunciación, la visitación, el nacimiento, bueno, es uno de los misterios de Dios. Entonces, que para Dios no hay nada imposible. Esa es la aclaración que nos da. Mijo, no pregunte tanto, usted conténtese con que ahorita es así, después lo va a entender cuando veamos cara a cara, como dice San Pablo. Es claro que su encarnación es un misterio, pero lo aceptamos con fe, con la paz que nos da Él mismo, ¿sí? Mi paz les doy, la paz les dejo, mi paz les doy. Esperando a que cuando estemos en la gloria eterna, vamos a entender todo. De manera que para nosotros es normal imaginarlo vestido con las túnicas del siglo I, alimentándose con las comidas de la época y utilizando los medios técnicos y de movilidad de entonces. Pero en cambio, a mucha gente le cuesta entender que la Biblia, que también es palabra de Dios, se haya encarnado en la cultura e idioma de entonces. Piensan que hablan como nosotros, usan nuestras expresiones y nuestra mentalidad, y eso no es así. Como Cristo se encarnó en un hombre hace 2000 años, la Biblia también habla como la gente de hace 2000 años o más. Y así como resultaría ridículo imaginar a Jesús de saco, corbata y tapabocas viajando en taxi y transmitiendo sus sermones por radio, bueno, también es ridículo interpretar la Biblia literalmente con nuestras categorías mentales, como hace muchísima gente. Esto es muy protestante, queridos amigos, mucho. Ese fundamentalismo de las letras y esa ignorancia filosófica y de interpretación y aceptación de la verdad, porque como no tienen tradición ni magisterio, viven enredados. Esto, pues claro, genera falsa doctrina, errores, constantemente. Y esa perseverancia en el error termina siendo una herejía. San Agustín decía que errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico. Entonces, debemos situarnos en la mentalidad y cultura de los judíos de aquella época. Así, cuando nos encontramos con números o cifras en la Biblia, debemos preguntarnos si se trata de una cantidad, de un simbolismo o de un número gemátrico. Es la primera pregunta. Primero, aceptar el texto como viene. Luego, usted puede entender más acerca del sentido estudiando estos aspectos. Esto va a desentrañar mejor el sentido de la palabra de Dios y con ella el mensaje que tiene para nuestra vida, la hermenéutica de los textos bíblicos. Finalmente,
el misterio más bello de nuestra fe y que asocia números es que haya un Dios en 3 personas. Pero gracias a la fe que de la Santísima Trinidad recibimos, entendemos que es posible esa Trinidad de personas y esa unidad de esencia, y que no podría ser de otra manera. Así entendemos que debemos darle gracias al Dios uno y trino, siempre y en todo lugar, porque ese es nuestro deber y nuestra salvación. Muchas gracias, amigos, que Dios los bendiga. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por la invitación. Carlitos. Señor. Sácame de una pregunta. A ver si puedo. Número 2. Estábamos hablando que el 2 es como una cuestión ambigua. Uno sí y uno no. Blanco y negro. Me queda la pregunta a mí y la duda, ¿por qué Jesús, qué quiso decir cuando dijo a sus discípulos, van de 2 en 2 a repartir el evangelio por todas las naciones del mundo? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué quiso decir con eso? A ver, yo no te voy a dar una respuesta, te voy a dar una respuesta desde mi fe, no una respuesta desde la sabiduría absoluta, porque no la tengo, no la quiero tener, porque si la tuviera, entonces ¿qué me pongo a hacer? Gracias, monseñor, gracias. Adelante. Bueno, lo que pasa es que dentro de la tradición de la evangelización se necesitaba un testigo y nunca se podía enviar a una sola persona para que después viniera a contar a la comunidad cómo le había ido, sino que había necesidad de un testigo. Y siempre en Israel la necesidad de los testigos era algo muy importante para ver que eso era cierto y que había sucedido. Entonces, cuando se envía de 2 en 2 es porque había una persona que decía lo que él hizo sí fue cierto y lo hizo de esa manera y se produjo esta o aquella reacción. Entonces, ese testigo era muy importante. Por eso los 2 discípulos de Maús, por eso enviar 2 en 2, porque había un segundo que daba realmente la certeza de que el hecho se había llevado a cabo. Entonces, está más en términos de testimonio. El testigo que da realmente la veracidad del acto que se había hecho. Monseñor, muchas gracias. Aprendiste algo, Carlitos, no desde la fe. Hombre, claro que sí. Muchísimas gracias, monseñor, muy amable. Bueno, creo que hemos finalizado hoy. Muchas gracias, Carlitos. Verdad que no es fácil, es de los estudios más complejos que existen en la Sagrada Escritura, la semiótica y la semiología, pero pues nos acerca muy bien al tema de la realidad de lo que el Señor quiere revelarnos y cómo esos signos y símbolos también hacen parte de esa manifestación. Dios los bendiga a todos hoy y que el Señor los acompañe. Muchas gracias, monseñor. Gracias.